Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestro queridísimo colaborador y gran amigo, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Hola. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué tal, Susana? Bienvenido. Muchas gracias. De México lindo, que yo le he dicho que es que no le van a hacer hijo predilecto. Sí. Le van a hacer allí, le van a poner, muy dados también a poner placas, como aquí cuando bueno, es sí, alguien querido. Son cariñosos, son cariñosos y más expresivos en toda Latinoamérica que en España. Ellos dicen que nosotros hablamos siempre como si estuviéramos enfadados, como muy bruscos, y es porque ellos son muy cariñosos, muy corteses, muy educados en general. Cualquier persona de cultura media, comparada en México, en Ecuador, en Colombia o en España, tiene 2 o 3 veces más vocabulario el latinoamericano que el español. Nosotros nos manejamos con 3 adjetivos o 5, y hay mucha gente con uno solo porque todo es guay, a veces es súper guay, y ellos describen las cosas con mucha más riqueza de vocabulario. Es un idioma diferente que el español de aquí. Bueno, para que contradecirle un poquito, que siempre me gusta contradecirle, que sepa que yo le he recibido también con abrazo y con beso. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, sí, es verdad. México y Objetivo Vizcaya, aquí la señora presentadora, que recibimos con gran cariño y le he echado de menos durante esta semana. Cierto. Dicho esto, tenemos nuestras preguntitas, son 2 cuestiones esperando a que manden más. Recordamos objetivovizcaya@tele7.com, a través del correo electrónico, en la página también del doctor Neiro, que es muy facilita. Doctor, ¿nos la recuerda? Neiro.com. Neiro.com, www.neiro.com, pero tirado. Además suele aparecer aquí debajo a lo largo del programa. No hay pérdida, o sea, no que le ponemos todo muy facilito. Voy a formular una de las cuestiones de una telespectadora que lanzaba, exponía un poquito su duda, su zozobra, su duda. Hola, ¿cómo están? Quisiera realizar la siguiente consulta. Mi grupo de sangre es A positivo, mi esposo es 0 positivo y tuvimos un bebé A negativo. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Vale, es 0 positivo, ¿verdad? Exacto. Es 0 positivo. Ella es A positivo, el esposo es 0 positivo y tuvieron un bebé A negativo. Pone ella, estoy en la labor de saber el porqué. Comenta que su bebé es un niño muy sano, su desarrollo psicomotor es estupendo, su crecimiento normal y incluso puede decir que mejor que el nivel normal, o sea, está es un chico muy listo. bien, un chico muy listo. Pero su gran cuestión o su duda es el porqué de ese grupo sanguíneo y si le va a conllevar algún problema en el futuro el tener ese A positivo, ese grupo sanguíneo. Para empezar hay que decir, así, para terminar rápido, que de ninguna manera va a tener ningún problema. Dicho lo cual, ahora ya yo creo que vamos a desarrollar un poquito para que la gente lo pille bien. Digamos que los hematólogos, que son los médicos especialistas en la sangre en general, tienden a clasificar a las personas de acuerdo con el tipo de sangre que tienen. Y esa forma de clasificación tiene diferentes formas, diferentes subepígrafes, diferentes clasificaciones. Una de ellas es la del grupo sanguíneo, otra es la del factor RH, y hay todavía otras más. Entonces, para el grupo sanguíneo, digamos que se distinguen 4 posibilidades distintas. Los que tienen el grupo A, que son aquellos que tienen una determinada proteína en la membrana del glóbulo rojo, otros los que tienen el antígeno B, que tienen una determinada diferente proteína del mismo asunto en la membrana del glóbulo rojo. Luego están los que tienen las 2, que son los del grupo AB, y los que no tienen ninguna, que no son del grupo O, sino del grupo 0. Esa O en realidad es un 0. Quiere decir, no tengo ni A ni B. Así que se distinguen los grupos A, B, AB y 0. Después hay otra forma de clasificar, que es el RH. RH, R mayúscula, H minúscula, son las 2 primeras letras de un mono que se llama Macacus rhesus. En ese mono se investigó hace muchísimos años un factor que las personas, los humanos, podíamos tener o no tener. Se descubrió en el Macacus rhesus y también se vio que lo teníamos los humanos, entonces se le dio en llamar el factor RH, que es una determinada proteína también en la membrana del glóbulo rojo. El que lo tiene es RH positivo y el que no lo tiene es RH negativo. Lo que pasa es que hay otras formas de clasificar la sangre más complejas. El antígeno D, el antígeno Lewis, hay otras diferentes formas y de acuerdo con todas ellas vamos
poniéndole etiquetas a la sangre de un determinado individuo para clasificarlo en este grupo o en este otro. ¿Dónde empiezan los problemas? Dependiendo de con quién me quiero reproducir yo. El asunto es que los únicos problemas que existen, y ya no, son los de la incompatibilidad RH. También hay una incompatibilidad AB0, pero es muy rara. Vamos a irnos a lo más importante. La incompatibilidad RH significa que una mujer que no tiene RH, esto es que es RH negativo, quiere tener hijos con un varón que es RH positivo. Supongamos que tiene un embarazo y supongamos que el niño es RH positivo. Asumimos que la sangre de ese niño RH positivo en algún momento del embarazo o del parto puede haber pasado al torrente circulatorio materno. El torrente circulatorio materno, el sistema inmune de la madre, no tiene reconocido el RH positivo, porque ya no tiene. Y entonces cuando ve RH positivo por allí danzando, lo primero que hace es fabricar anticuerpos y decir, a ver, esto no me gusta, no me gusta. Y entonces deja esos anticuerpos fabricados. Cuando termina el embarazo, el sistema inmunitario de la madre, sin ningún aviso de ninguna clase, queda sensibilizado. De tal manera que ese primer niño nace y no hay ningún problema. Cuando la madre de la misma pareja, ella RH negativo, él, papá RH positivo, se vuelve a quedar embarazada, si el niño es RH negativo, no pasa nada, porque la sangre de ese niño se parece a la de la madre porque no tiene RH, ningún problema. Pero si la sangre de este niño es RH positivo, esta sangre RH positivo se vuelve a poner en contacto con el sistema inmune de la madre y el sistema inmune dice, anda, RH positivo de nuevo, tira del banco de memoria que ya tiene del primer embarazo, fabrica anticuerpos anti-RH positivo, los envía a través de la placenta y el niño que está en gestación empieza a recibir problemas terribles porque los anticuerpos anti-RH positivo se fijan en sus glóbulos rojos y los rompen. Al romper los glóbulos rojos del niño que está en formación, se sale la hemoglobina de los glóbulos rojos, esa hemoglobina que es profundamente tóxica para el niño, aumenta en sangre, me sube la bilirrubina, dice la canción, quiere decir que la hemoglobina es fraccionada, metabolizada por el hígado y el producto de degradación es la bilirrubina, que es muy tóxica para el niño. Esa bilirrubina sigue aumentando porque el sistema inmune de la madre sigue fabricando anticuerpos y sigue destruyendo los glóbulos rojos de la criatura, sigue subiendo la bilirrubina hasta que llega un momento en que es tanta la bilirrubina que puede pasar al cerebro del niño y causar retraso mental irreversible. Y además de eso, la destrucción de los glóbulos rojos provoca una enfermedad en el hígado, después una enfermedad renal y el niño es un despojo, es un destrozo y puede llegar incluso a morirse. Eso sucedía hasta hace 50 años, porque ahora ya no pasa nunca. Y cuando digo nunca, es nunca, porque a todas las madres que son RH negativo, a todas las madres en general se les hace el grupo sanguíneo al recién nacido. Si el recién nacido es RH positivo y la madre es RH negativo, inmediatamente le ponemos a la madre una inyección para bloquear la formación de anticuerpos frente al RH positivo de su propio sistema inmune. De tal manera que esa madre nunca queda sensibilizada. ¿Pero se da esa vacuna ya una vez de que ha tenido ese primer embarazo? Claro, porque si el primer niño que le nace a esa señora es RH negativo, no hay que hacer nada. Estamos como al principio. Entonces, vamos al caso concreto de esta señora. Ella es, me parece que... ella es A positivo, el marido es cero positivo y el niño es A negativo. Sí. Bueno, esto es un poco panota, ¿verdad? Esto es, hay que aumentar un poco el grado de dificultad. Porque cuando yo soy RH positivo, quiere decir que tengo el factor RH, pero no puedo no ser homocigoto. Quiere decir que los dos alelos, los dos genes, podríamos decir, que conforman ese RH pueden no ser similares. Se expresa, aparece el RH positivo, pero no lo tengo duplicado, con lo cual yo puedo preñar de tal manera que el niño sea RH negativo. Y desde ese punto de vista, un niño A negativo no tiene por qué tener ningún problema de ninguna clase nunca. Algunas personas dicen, yo tengo el grupo universal. No, mire usted, déjese de mandangas. Eso es un rollo macabeo. No existe grupo sanguíneo universal. Los hematólogos no se fían de nadie. Y hacen bien, ni de nosotros ni de ellos mismos. De tal manera que cuando a mí me hacen un grupo sanguíneo
y me lo apuntan en un cartulino y yo llevo por ahí mi grupo sanguíneo, que yo muy orgulloso me lo he hecho y tal, si alguna vez necesito sangre, aunque lo tenga tatuado aquí, como los pilotos de los rallies que lo llevan en el casco, en el mono, aquí tal, aunque lo lleven tatuado en la frente, el hematólogo de guardia no se fía. Y lo primero que hace es comprobar su grupo sanguíneo y su factor RH. ¿Cómo se hace? Yo tengo que reconocer que no sé el grupo sanguíneo que tengo. Ni falta que te hace, porque, lagarto, ojalá no lo necesites nunca, pero el día que necesitemos, porque te vamos a poner sangre, por ejemplo, ese día lo vamos a hacer aunque te lo hayan hecho la semana anterior, porque no nos fiamos nunca, porque confundirnos con el grupo sanguíneo puede ser tan grave para el paciente que es mejor no fiarse, porque el análisis cuesta 7 pesetas, se hace rapidísimo y además no tiene fallo, de tal manera que cada vez lo comprobamos. Supongamos que yo soy, imagínate, AB positivo y que me van a poner sangre de un donante AB positivo. Bueno, pues ni aún así. Los hematólogos en el laboratorio, en el banco de sangre, cogen un poquito de los glóbulos rojos del donante, otros poquitos glóbulos rojos míos, y los juntan en el microscopio y se ponen a mirar en el microscopio. Si no hay ninguna reacción anormal entre los hematíes del donante y los míos, entonces esa bolsa de sangre me la ponen. Y para ponerme otra bolsa de sangre, vuelven a hacer lo mismo para esa otra bolsa de sangre, aunque sea del mismo donante. Eso es lo que se llama pruebas cruzadas. Y eso es lo que permite estar absolutamente tranquilo de que no va a haber ningún error. A mí que me pongan la universal, yo soy donante de todos. Deje usted de macanas. Usted tendrá el grupo sanguíneo que tenga y le pondrán la que corresponda. Para concluir, esa señora, ¿puede darse el caso de que mi marido sea RH positivo y yo RH positivo y mi niño sea RH negativo? 1, sí, puede darse. 2, puede haber algún error en los grupos sanguíneos de ambos, de los dos esposos, del padre y de la madre. Y en tercer lugar, también puede haber un error en el grupo sanguíneo del niño. Pero en cualquier caso, si se confirman los 3 grupos sanguíneos, puede darse perfectamente sin ningún problema. No pasa nada. Y al niño tampoco. Antes le preguntaba, no es complicado, o sea, no. Podemos pedir una prueba, ¿no? Grupo sanguíneo de RH. Es fíjate si es sencillo, que es una de las prácticas que hacemos en segundo de medicina. Segundo de medicina son 6 años. En segundo de medicina hacemos siempre en el laboratorio. Hacer el grupo sanguíneo. Tenemos unas tarjetitas que, por cierto, puso en marcha, en cierta manera, ayudó a poner en marcha una doctora de Bilbao que trabajaba en Holanda hace muchísimos años, tantos como 35 o 40, o incluso más. Y entonces son unas tarjetitas que tienen cuatro cubículos, con los cuales yo tomo una gota de sangre y mancho los 4 cubículos, de tal manera que yo observo dónde hay una determinada reacción. Es una práctica que se hace, insisto, en segundo de medicina, y así podemos saber el grupo sanguíneo y el RH de ese sujeto. Facilísimo y baratísimo. Otra cuestión, otra pregunta. Hola, pone esta mujer, creo que mujer. Adelante. Hola, soy RH negativo y mi esposo es RH positivo. En el primer embarazo me pusieron la vacuna. Ajá. Después tuve un aborto y no me pusieron la vacuna. Ya han pasado 8 años y planeo tener otro bebé. Me hicieron el CUMS indirecto y salió negativo. Quisiera saber qué tan confiable o fiable, sí, me imagino es, sí. si puedo quedarme embarazada sin problemas. Sí, respuesta, sí, punto. Puede usted embarazarse cuando quiera. Ahora bien, vamos a explicarlo bien. En el primer embarazo me pusieron la vacuna. En realidad no es una vacuna, ¿eh? En realidad no es una vacuna, porque en una vacuna lo que te inyectamos es un antígeno para que tu sistema inmunitario genere anticuerpos. Y aquí lo que se pretende es que no se generan anticuerpos, con lo cual lo que ponemos no es una vacuna, sino los anticuerpos anti-RH, para que el sistema inmune se quede tranquilo. Pero bueno, para el caso Pata, le llamamos vacuna y está bien dicho. Entonces, a esa señora en el primer embarazo le pusieron la vacuna. Perfecto, porque el recién nacido era RH positivo y ella era RH negativo. Y así evitamos que se sensibilice el sistema inmune frente a otro RH positivo. Perfecta situación. La señora vuelve a quedarse embarazada y tiene un aborto. Y ahí no le ponemos la vacuna. Nos equivocamos. Le tendríamos que haber puesto la vacuna. ¿Por qué? Porque no sabemos el grupo sanguíneo del aborto. Porque no se puede medir el grupo sanguíneo, no se puede mirar el grupo sanguíneo del aborto. En ese caso es mejor poner la inyección que no ponerla. Ahora bien, ¿dónde abortó? ¿Cuándo abortó? ¿De cuánto tiempo? ¿Dónde le pilló? Claro, abortó espontáneamente y no se lo consultó a ningún médico, pudo tener un aborto en casa y no estar segura de qué sucedió y ir dos meses después al ginecólogo. Sea como fuere, el asunto es que no le vacunaron.
teóricamente había que haberle vacunado, pero como no se le vacunó, punto pelota. ¿Qué hacemos? Ya no tenemos posibilidades de hacer otra cosa que comprobar cómo está. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Con el análisis que tú has dicho, el test de Coombs. Un test que se escribe, es el nombre de un fulano que describió la prueba, se llama C-O-O-M-B-S, Coombs. Entonces, con ese test lo que hacemos es verificar en la sangre de la mujer que no tenga anticuerpos frente a RH positivo. Yo ya sé que es RH negativo, pero ahora quiero saber si su sistema inmune ha fabricado anticuerpos anti-RH positivo, porque si los tiene tengo un problema. Ella va a tener un problema para gestar nuevamente. Entonces, como el test de Coombs indirecto es negativo, significa la madre no tiene anticuerpos frente al RH positivo, por tanto, puede usted quedarse embarazada cuando quiera. Idealmente, ¿cómo? Hombre, primero tome usted un poco de vitaminas de ácido fólico, un poco de yodo, que le midan a usted las hormonas tiroideas, eso ya lo hemos visto en este programa más de una vez, que le midan a usted la vitamina D, que le hagan un análisis para saber si tiene anemia. Todo esto es un análisis de sangre en lo que nosotros llamamos la visita preconcepcional. Antes de quedarse embarazada, vaya a su ginecólogo para establecer cuáles son las mejores condiciones. Y el ginecólogo le dará una prescripción médica, además de hacerle esos análisis, de los que ya hemos hablado otras veces. Pero si el test de Coombs indirecto es negativo, esa mujer que ya ha tenido 2 embarazos y es RH negativo, es como si no hubiera tenido ninguno. Estamos como al principio. Perfecta situación. Otra cosa distinta, perdona, otra cosa distinta es que la señora tenga la misma pareja, porque me dice que son 8 años. Sí. No sabemos si tiene la misma pareja, aquí hay que preguntarlo todo. Es decir, que puede ser que tenga la misma pareja o no. Sea como fuere, si ella es RH negativo y el test de Coombs indirecto es negativo, ella puede quedarse embarazada de quien sea, con quien ella decida. Da igual que el grupo sanguíneo de la nueva pareja sea el mismo que el anterior o no, da igual. Porque ella no tiene ningún problema para el siguiente embarazo. Qué bonito quedó el programa hoy, ¿no? Sí, pero fíjate... Animamos a la gente a que mande también más preguntas. Pero fíjate, son cosas... esto que hemos hablado así tan rapidito y tal, y que nos lo hemos quitado de encima en un ratito, esto ha supuesto 50 años de investigación. O sea, cuando yo era residente, en el siglo pasado, en el Pleistoceno, ¿verdad?, yo vi no más arriba de 3 o 4 casos de lo que nosotros llamábamos un niño con eritroblastosis fetal, con incompatibilidad de RH. Un niño que estaba siendo gestado con una madre cuyo sistema inmune le estaba bombardeando con anticuerpos anti-RH y que el niño estaba pagando las consecuencias. Eso era un auténtico desastre. Las señoras que ahora tienen 60 o 70 años y que nos estén viendo recordarán un tratamiento que se hacía a los niños que era cambiarles la sangre. Una vez que nacían, inmediatamente se les quitaba toda la sangre y se reponía una nueva cantidad de sangre completa, en lo que nosotros se llamaba entonces la exsanguinotransfusión. Se trataba de cambiarle la sangre al recién nacido. Una locura. Se hacía y salvaba vidas. Pero hoy lo que hacemos es, de manera preventiva, evitar el daño, con una inyección y un análisis de sangre rapidísimo, que lo hacen hasta estudiantes de medicina. Doctor, ¿el próximo martes volvemos a la carga? Más preguntas. ¿Ya no hay más? Bueno, pero ahora... Vale. Pues sí, ha parecido bien. Que manden preguntas. Claro que sí. Que manden cuestiones. Que no cobramos. Que no vamos a morder a nadie. No que cobramos... no vamos a pincharles. Cuidado. Que no hacemos pupa. No cobramos de momento. De momento, ¿eh? Esto es gratuito, indoloro, placentero. Manden sus preguntas, sus cuestiones a objetivovizcaya@tele7.com, objetivovizcaya@tele7.com por vía email o también en la página web, también a través de Facebook, por supuesto, en la página web del Dr. Neiro, www.neiro.com. Le pueden a él, pero eso sí, comenten, que es para el programa Objetivo Vizcaya. Eso es. Porque el Dr. Neiro tiene muchas novias. Yo sí, no soy una mujer celosa, pero bueno, menos mal que no todas son rubias. Entonces, tiene otras colaboraciones. Eso sí, es porque es bueno y es sí. un grande. Entonces, te ponen para el programa Objetivo Vizcaya con la rubia chiquitina y a nosotros, pues objetivovizcaya@tele7.com en la sección del Dr. Neiro, y así no hay pérdida. Manden sus preguntas, cuestiones, y el martes contestaremos o seguiremos avanzando en más temas. ¿Le parece? Me va a parecer perfecto, Susana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Chao.
Hacemos una última pausa para la publicidad. A la vuelta nos acercamos a una nueva edición, esas jornadas de teatro de Getxo, y dentro de esas jornadas, que van 34 ediciones, sin ir más lejos, entra la tercera edición de teatro breve, pequeñas, grandes obras, joyitas del teatro en Getxo, que van a poder disfrutar hasta el próximo 16 de octubre. A la vuelta de Publi hablamos con alguno de sus protagonistas. No se muevan.